Buenas tardes, esto es una clase de sociales, nivel 1, distancia, en la que vamos a continuar con el tema 9 de la Edad Media. Lo habíamos dejado en el feudalismo, en la clase anterior, así que vamos a seguir justo desde aquí. Las invasiones, normandos o vikingos, musulmanes y magiares. ¿Qué es esto de magiares? Los magiares son los húngaros, ¿vale? En Hungría, este país actual que se llama Hungría, con capital en Budapest, en su momento los guerreros que allí vivían también eran una amenaza para los países vecinos o para las regiones contiguas, ¿no? Entonces, eso, normandos o vikingos que eran parecidos, ¿no? Los musulmanes, ¿vale? Todo el Islam, que ya hemos dicho que invadió unas regiones muy extensas, ¿no? Y estos magiares, ¿no? Entre otros, con estas invasiones y las frecuentes guerras que asolaron en Europa a partir de los siglos IX y X, estos factores, digo, facilitaron la expansión del feudalismo. ¿Vale? El feudalismo es el sistema social, político y económico que predominó en la Edad Media. ¿Vale? Entonces, vamos a subrayarlo porque es muy importante que sepamos la definición de feudalismo. Sistema social, político y económico que predominó en la Edad Media, que no es solamente esto la definición, tenemos que saber en qué consiste. ¿Vale? Los monarcas, los reyes, que eran incapaces de defender sus territorios, entregaban las tierras que llamaban feudos, que esto ya venía del latín, que era foedum, ¿no? Fedum era la palabra que da lugar a federación, ¿no? Y a feudalismo, ¿vale? Este foedum era una tierra que entregaba como una especie de premio y contrato, digamos, un rey o alguien más poderoso a un jefe guerrero, como puede ser un conde, un duque, un marqués, para que se ocupe de esa tierra como si fuera suya, ¿vale? Pero a cambio le ofrezca lealtad. Es decir, que este duque, conde, marqués o caballero que tiene una tierra es dueño de esa tierra, pero es vasallo de un rey o de un señor jerárquicamente más poderoso que él, ¿de acuerdo? Entonces, por eso entregaban estas tierras a nobles y eclesiásticos también, que también los obispos y gente de la iglesia poderosa también tenía tierras, para que las controlasen y las defendiesen, ¿de acuerdo? Era una especie de territorio autónomo. Un feudo era un territorio autónomo, por así decir, ¿no? A cambio, el señor feudal se convertía en vasallo del rey, ¿vale? Por eso digo que le daba un premio y un contrato con esta tierra, porque con esta forma de gobernar, el rey no se tenía que ocupar de esa tierra y en cambio sí que podía recibir ayuda de ella porque ese noble era vasallo suyo. Entonces, si hay una guerra con otro rey, un rey tiene que recurrir a los nobles y estos nobles están obligados, en principio, a cumplir con su relación de lealtad y de vasallaje al rey y ofrecer sus soldados o sus recursos, ¿no? El rey tiene que pasar por un condado, por ejemplo, por la tierra de un conde, y necesita que se le dé alimento y alojamiento a sus soldados, a los del rey, y tienen que hacerlo, ¿no? Porque son vasallos, ¿vale? Bueno, los señores feudales, a su vez, podían tener sus propios vasallos también, ¿vale? Porque luego había otros por debajo y todos los súbditos, toda la gente que no era noble, de este modo tenía que obedecer tanto al noble, que era el dueño de esa tierra, del feudo, como al rey. Por otro lado, los campesinos buscaron la protección de los señores feudales y se convirtieron en sus siervos, ¿vale? Los campesinos buscaron, no es que los buscaron, es que estaban obligados, ¿vale? La protección de los señores feudales y se convirtieron en siervos, en sus siervos. La relación entre el señor feudal y siervo se basaba en una serie de derechos y obligaciones que tenemos aquí, ¿vale? La relación se basaba en
una serie de derechos y obligaciones. Vamos a ver este cuadro que tenemos aquí hecho. ¿Y cuáles son las obligaciones del señor feudal, ¿no? El señor feudal tiene como obligaciones proteger a la población si viene una invasión de bárbaros, ¿no? O de vikingos, o de musulmanes, o de lo que sea, ¿no? Pues tiene que llamar a sus guerreros, a su guardia, a sus soldados y proteger a la población. O abrir las puertas de su castillo y que la gente se pueda meter dentro, ¿no? O esas cosas, ¿vale? Garantizar el sustento en época de gran hambruna, suministrar semillas y aperos de labranza, ¿vale? El señor feudal tiene que, en principio, garantizar el sustento en época de hambre, de gran hambruna. ¿Y qué derechos tiene el rey o el señor feudal? ¿Vale? ¿Qué derechos tiene? Pues autoridad para imponer normas y leyes, juzgar a los campesinos, ¿vale? Y todos los plebeyos, todos los siervos, ¿no? Que no solamente eran campesinos, también artesanos y comerciantes. Dictar sentencias e imponer multas, esto entra dentro de juzgar, ¿no? Del poder judicial, y poner impuestos y peajes, ¿vale? El rey o señor feudal, cualquiera, el noble que sea, pone sus impuestos y peajes en los puentes, ¿no? Lo que sería un pontazgo, en las puertas, lo que sería un portazgo, ¿eh? De ahí vienen esas palabras de portazgo y pontazgo, ¿no? Pues era donde había peajes por pasar una puerta o un puente, ¿no? De manera que todo ese dinero se llevaba el rey. Y como pueden ver, esto sigue igual hoy en día, ¿eh? Tenemos autopistas de peaje, tenemos peajes en los aeropuertos, ¿no? Bueno, pues igual. Vale, pues los campesinos o siervos tenían las obligaciones siguientes. Como pueden ver, aquí tenemos muchas más obligaciones que las que tiene el señor feudal, ¿vale? Trabajar unos días al año en el castillo y la reserva del señor, lo que se llaman prestaciones personales, ¿vale? El castillo y la reserva del señor, prestaciones personales. Voy a enseñaros un momento una imagen. Vale. Aquí en este libro antiguo que me gusta tanto vemos también un poco lo mismo y quería enseñarles a ustedes esta imagen de aquí, ¿vale? ¿Qué es esto de la reserva señorial? Pues que donde está el castillo, que era la residencia del señor feudal, del conde, del duque, del marqués, de quien sea, ¿no? Era lo que explotaba. Estas tierras eran directamente para el señor feudal, ¿no? Y las tierras arrendadas que ya había más lejos, estas tierras estaban alquiladas, como puede decir el nombre, ¿no? Arrendadas por el señor a los campesinos, de manera que los campesinos se llevaban lo que producían en esas tierras, pagando un impuesto, eso sí, ¿no? Pero en principio esas tierras tenían para los campesinos la ventaja de que lo que producían lo podían vender ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos estas definiciones. Las grandes tierras propiedad del señor solían dividirse en dos grandes conjuntos, ¿no? La reserva, que hemos dicho aquí, la reserva o tierras explotadas directamente por el señor. Eran las tierras más fértiles y cercanas al castillo, eran las mejores para el señor, claro, y estaban trabajadas por los siervos que vivían en el castillo del señor, ¿no? Entonces, bueno, pues había una serie de súbditos, de lacayos, de siervos que vivían en la casa del señor y tenían que trabajar sus tierras. Sin embargo, las tierras arrendadas, las que están aquí alrededor, estaban arrendadas por el señor a los colonos, a los campesinos, los cuales entregaban al señor como pago una parte importante de la cosecha. ¿De acuerdo? Como no pagaban con dinero, pues pagaban con fanegas de trigo, con ganado, con lo que fuera, ¿no? Vale, entonces los campesinos tenían que trabajar unos días al año en el castillo y la reserva del señor, ¿no? Estas prestaciones personales. También lo que ponía aquí era que a veces
estaban trabajadas por siervos que vivían directamente en el castillo, ¿no? Aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Que esta reserva, o bien la trabajaban gentes que estaban viviendo aquí siempre, o los que estaban en las tierras arrendadas a veces iban al castillo, ¿vale? Entregarle una parte de la cosecha, que se llamaba censo, ¿vale? Censo era este impuesto en especie, por así decir, ¿vale? Ofrecer al Señor los primeros frutos de las cosechas, lo que se llama primicias, que eran los mejores. Pagarle por utilizar el horno, el molino, la herrería, la prensa y otros servicios industriales, por así decir, derechos de monopolio. Es decir, que todo era del Señor, ¿no? Si alguien tiene que moler el trigo para hacer harina, tenía que pagar al señor feudal para usar el molino, Pues así. Y luego derechos, pues cultivar la tierra para vivir de sus frutos, ¿no? Que pueden llevarse, lo que hemos dicho aquí, los de las tierras arrendadas, se llevaban la mayor parte de la cosecha, es decir, que eso pues lo cultivaban ellos y se lo podían quedar, ¿no? Es decir, que lo vendían o alimentaban a sus familias o lo que fuera. Y tener una vivienda para su familia en la aldea. Qué gran derecho, un derecho, como estoy siendo irónico, ¿no? Como si eso fuera un derecho. Es que una vivienda, es que es normal que tenga uno una vivienda, ¿no? Pero esto era un derecho que tenían los campesinos en este caso porque les dejaba el señor tener vivienda, ¿no? Bueno, en fin. Aquí tenemos algún esquema más, ¿no? Este esquema se llama las relaciones de dependencia personal en el mundo feudal, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban hechas estas relaciones de dependencia? ¿Vale? Pues los señores, vamos a ver, el más arriba, el más alto es el rey, ¿no? Está claro. Y los señores feudales que están por debajo, ¿no? Tenían que ofrecer al rey ayuda militar y consejo. Bueno, también sí, a veces tenían reuniones para un consejo, ¿no? Que se llama, para asesorar al rey o proponer sus opiniones, sus ideas para ver qué hacer. Y el rey, a cambio de esta ayuda militar que los señores feudales le ofrecen al rey, él les deja el feudo, es decir, la tierra que los señores feudales pueden explotar para ellos, ¿no? O sea, los señores feudales van a disponer libremente de una tierra que el rey les ha dado con el único pago, digamos, de darle ayuda militar y consejo al rey cuando al rey le haga falta, ¿no? Pues así es como hoy en día las comunidades autónomas en España, las autonomías, que sí, o sea, en principio están obligadas si hace falta, si el Estado lo manda, ¿no? El Estado central pide, por ejemplo, ayuda de una comunidad autónoma o colaboración con algo, en principio esa comunidad autónoma tendría que ofrecerla, pero ya vemos que a veces no siempre es así. Bueno, y luego, debajo de los señores feudales están los caballeros, ¿vale? Los caballeros son nobles también, pero no son dueños de una tierra, o por lo menos no de una tierra significativa, ¿no? Un caballero puede tener algo pequeño para él, pero en principio no es como un duque o un conde o algo así, ¿no? Entonces los caballeros tienen que ofrecer su ayuda militar a los señores feudales y los señores feudales les tienen que dar sustento. Los caballeros no trabajan, por así decir. Entonces, un caballero, bueno, pues depende de su señor feudal, que le da alimento, le puede dar alojamiento, le puede dar un pequeño castillo o algo así, ¿no? ¿Vale? Bueno, y luego esto, que son los nobles, todos estos, ¿vale? A los que ya no son nobles, a los campesinos, los tienen que proteger. Y los campesinos, a cambio de esa protección, entre comillas, ¿no? Porque más que protección es amenaza, ¿no? Pues los campesinos tienen que trabajar
y pagar impuestos. Tienen que mantener a todos estos, ¿no? Yo siempre digo en lengua, cuando explico literatura de la Edad Media, que los tres estamentos de la Edad Media, los tres estamentos, ¿no?, del antiguo régimen, que se llama, porque no solo la Edad Media, es desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Los tres estamentos en la Edad Media eran estos tres, y se llamaban con estos nombres en latín. Velatores son los que hacen la guerra. Los que hacen la guerra, ¿no? Que son el rey y los nobles, ¿vale? El rey y los nobles. Luego, los oradores son los que predican. Que esto es la Iglesia. La Iglesia, los clérigos, ¿vale? Y luego los laboratores, que son los que trabajan. Y aquí está la definición, laboratores, ¿no? Laborator es el trabajador en latín, los que trabajan, con lo cual estos y estos no trabajan, ¿vale? El rey, los nobles y los curas, los obispos, los frailes, los monjes, las monjas, todos esos no trabajan. O bueno, los frailes, los monjes y las monjas sí trabajan un poco, sí trabajan para ellos, ¿no? Pero los que mantienen a todos son el pueblo llano, los laboratores, los campesinos, ¿vale? Que son los que trabajan la tierra y realizan producción artesanal, ¿no? Y eso, si no lo hacen ellos, no lo hace nadie, ¿vale? Entonces los que trabajan son el pueblo llano. El pueblo llano. El pueblo llano es una manera de hablar, no me gusta decir campesinos porque los que no son nobles no son solo campesinos, también hay artesanos, comerciantes y curanderos y todo tipo de profesiones que no sean las de caballero y señor feudal, ¿vale? Bueno, y aquí vemos un mapa de Europa en el siglo X, vamos a verlo un poco más grande, a ver si esto quiere funcionar. Aquí está. Vale, no me voy a extender porque no se van a acordar ustedes para el examen. Entonces simplemente que veamos cómo estaba en el siglo X lo que más nos interesa, que es España, ¿no? La península ibérica, ¿vale? España y Portugal. Se estaban formando los reinos, ya se habían formado los reinos cristianos después de la invasión de los árabes, de los musulmanes. Luego los reinos cristianos desde la cornisa norte, desde Asturias y Cantabria, se van extendiendo y van ampliando su territorio a medida que se lo van quitando al Andalus, que en este caso era el califato de Córdoba, ¿no? Bueno, pues el reino de León, luego el reino de Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes que en este momento dependían en cierto modo de Francia, ¿no? Porque desde el siglo IX Carlomagno, el rey francés, emprendió una reconquista también de los territorios perdidos por los arrebatados por los musulmanes, y dejó en Cataluña la marca hispánica, lo que es una marca, que es el territorio que realmente se llama así porque lo lleva un marqués, y luego pasó a ser el condado, ¿no? Condados catalanes, ¿no? Bueno, pues este territorio en principio pues fue organizado por los reyes carolingios, ¿no? Por Carlomagno y sus sucesores, ¿no? Bueno, y Francia, como podemos ver, también no es como es actualmente, ¿no? Aquí estaba el reino de Borgoña, que fue variando de extensión y de
de muchas cosas. Y luego el Sacro Imperio Romano-Germánico, que es se creían herederos, digamos, del Imperio Romano de Occidente, porque llegaron a incluir Roma, digamos, junto con toda la parte alemana y el norte de Italia. Entonces, este territorio más o menos unificado, pues digamos que fue muy significativo en Europa, ¿no? En Inglaterra, en las Islas Británicas, mejor dicho, estaban todavía peleándose los daneses, los que eran realmente vikingos, ¿no?, con los anglosajones, ¿no?, los anglosajones que eran los que, mantuvieron la herencia del antiguo Imperio Romano cuando estaba en Inglaterra, ¿vale? Desde la época de Claudio, Britania fue una provincia romana y ahí, bueno, pues tenían una especie de cultura más civilizada en cuanto a heredar las tradiciones romanas, ¿vale? Pero se fueron tuvieron que organizarse con los daneses y así se fueron formando los reinos actuales de Reino Unido, que así se llama, porque es Inglaterra, que es solamente el sur, Gales, ¿no?, que es esta zona de aquí, Escocia y Irlanda del Norte, eso es Reino Unido, y luego Irlanda, que es toda la isla, ¿no? Irlanda del Norte es hoy actualmente parte de Reino Unido, Irlanda es otro país, pero que la isla de Irlanda estuvo durante varios periodos o ciertas épocas unida a Inglaterra. Bueno, en Polonia también, pues es un reino muy antiguo, ¿no? En fin, todo esto requiere mucho tiempo. Aquí vemos las invasiones de Hungría, ¿no?, las invasiones magiares que hemos dicho. Y de hecho aquí vemos todas ellas, ¿vale? Las que son las flechas moradas son las incursiones vikingas que hemos dicho de los daneses y de noruegos, ¿no? También los vikingos, muy importante. El Principado de Kiev, que realmente debería estar más por aquí, ¿no?, más hacia esta zona, porque Kiev, la ciudad de Kiev, que fue la ciudad que hicieron como capital los vikingos, que se llamaban varengos, que vinieron estableciendo colonias por todos los ríos de la actual Rusia y Ucrania, para comerciar con los árabes y los bizantinos. Bueno, entonces Kiev está por aquí, ¿no? Entonces el Principado de Kiev abarca esta zona más del sur, ¿vale? Entonces, fíjense en esto, que los vikingos no solamente invadían Inglaterra, también llegaban a Galicia, ¿vale? También hubo invasiones vikingas en España, incluso las Baleares, ¿no? Y que no solamente ocupaban Occidente, sino también Oriente de Europa, ¿vale? En las estepas rusas. Luego los musulmanes, pues ya sabemos, ¿no?, desde los reinos islámicos, desde Arabia, pues también conquistaron toda Persia, Oriente Próximo y España, ¿no? Y luego también en la isla de Sicilia también hubo musulmanes. Y los magiares eran los húngaros, que hemos dicho, ¿no?, desde donde realizaron incursiones que atacaron Centro Europa, Francia e Italia. ¿Vale? Pues ya con esto no nos complicamos más y avanzamos. Muy importante, bueno, también es que no estaría mal hablar de Bulgaria, ¿vale? Porque aquí los eslavos, que eran otro pueblo que se formó en la zona de la actual Eslovaquia, Moravia, Bohemia, esta zona al este de Alemania y tal, cuando formaron su alfabeto, el alfabeto cirílico, fue en Bulgaria, porque tuvieron que huir de la invasión de los otomanos cuando llegaron los turcos o otomanos, y fue aquí donde realmente se formó el alfabeto que hoy tiene hoy en día el ruso y muchos otros países eslavos. Bueno,
vamos a seguir con cómo era un feudo medieval. ¿Cómo era un feudo medieval? Un feudo, llamado también señorío, al estar en manos de un señor feudal, tenía varias partes. El castillo, ¿vale? Que era el lugar donde vivía el señor y símbolo de su poder. La reserva señorial, de la que hemos hablado, que eran las tierras de mejor calidad cercanas al castillo y que eran trabajadas por los siervos, ¿no? Entonces ya hemos visto aquí lo que es la reserva señorial. Los mansos, que eran lotes de tierras que entregaban los señores a sus siervos para que las trabajasen por su cuenta a cambio de una renta, ¿vale? Entonces esto era lo que realmente se llaman los mansos, ¿no? Que es otra manera de llamar a las tierras arrendadas. Y los alodios eran pequeñas parcelas de campesinos libres, ¿vale? Los alodios. Bosques y prados comunales, que eran los molinos, hornos, etcétera, herrerías, ¿vale? Que muy importante, que había que pagar al señor para su uso. Los siervos y los campesinos libres vivían en la aldea o villa, no lejos del castillo. Había una aldea o villas, ¿no? Que se llaman así, por eso se llaman villanos también, a los que no son nobles, ¿no? Era muy importante esta terminología porque luego pasa a la literatura. Cuando tienes de los villanos, los villancicos, ¿no? Que eran canciones que hacían en las villas, ¿vale? Entonces, los siervos y los campesinos libres vivían en la aldea o villa, ¿vale? Que no está lejos del castillo. La iglesia, que siempre va a haber, donde se celebraban los oficios religiosos, ¿vale? Y muy importante en la iglesia el término de la parroquia, porque una parroquia se entendía muchas veces como el lugar donde uno es bautizado y por tanto al que pertenece, ¿vale? Uno es de tal parroquia o de tal otra, y para saber cuándo un núcleo de población, una pequeña ciudad, era realmente un lugar en el mapa, ¿no? Por así decir, era cuando tenía parroquia, ¿vale? Cuando allí se bautizaba gente y por tanto era un lugar reconocido. En muchos lugares aparecieron monasterios, ¿vale? También aparecieron monasterios. Muchos de ellos funcionaban como un señorío, tenían sus propias tierras de cultivos y sus propios siervos. O sea, que es que la iglesia, cuando disponía de un monasterio, era prácticamente como un feudo, ¿vale? Los monasterios tuvieron un importante papel cultural y de conservación y difusión del saber gracias a sus bibliotecas y escriptoria, que era el lugar dedicado a la copia de manuscritos, ¿vale? Lo vamos a subrayar también. Los monasterios tuvieron un importante papel cultural y de difusión del saber gracias a sus bibliotecas, ¿no? Que era donde guardaban los libros, y escriptoria, que era el lugar dedicado a la copia de manuscritos. Un lugar del monasterio con mesas, con escritorios, con tinta, papel, etcétera, que era donde los monjes copiaban libros. ¿Cómo era la sociedad en la Edad Media? Los estamentos, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho aquí en este pequeño apunte, cuando he hablado de los 3 estamentos, velatores, oratores y laboratores, ¿vale? Entonces esto realmente lo tenía que haber dicho aquí. La nobleza feudal medieval quedó estructurada en 3 estamentos. Los que guerreaban, nobles, que hemos dicho, los velatores, los que rezaban, el clero, lo que hemos llamado en latín oratores, y los que trabajaban, que en latín se llamaban laboratores, campesinos y artesanos. La nobleza y el clero, regular y secular, eran estamentos privilegiados. ¿Qué es esto del clero regular y secular? Pues vamos a verlo un momentito, ¿vale? Lo vemos aquí. El clero regular eran los monjes, los que vivían con una regla monástica, ¿vale? Los que se congregaban como monjes o frailes y monjas, ¿vale? Entonces tenían sus votos religiosos, viven en comunidad, se dedican a la vida contemplativa, misionera, etcétera, ¿vale? El clero regular, vamos a ponerlo aquí para que nos entendamos,
son los monjes. Monjes y monjas, ¿vale? Y el clero secular eran los curas, obispos, ¿vale? Los que el clero secular eran los sacerdotes, los curas, diáconos, obispos que viven y trabajan en el mundo sirviendo a parroquias y diócesis. O sea, un cura que está en una iglesia, que casa a la gente, que hace la comunión, que hace bautismos, ¿no? Bautizos, etcétera. Eso es un clero secular, ¿vale? No están sujetos a votos religiosos ni a reglas monásticas, se denominan seculares porque viven en el mundo, ¿vale? Deber de obediencia a su obispo y vivir en celibato, ese voto sí que lo tienen que hacer, pero no tienen que, como los monjes, levantarse a las 7 de la mañana, rezar a tal hora, hacer todas estas obligaciones que tiene que hacer un monje, ¿no? Un cura que vive como un cura, dicho sea de paso, ¿no? Pues tiene mucha más libertad. Administran las parroquias y se encargan de la pastoral, ¿vale? Y bueno, pues entonces poseían la nobleza y el clero las tierras de cultivo, por lo tanto podían vivir de las rentas, tenían sus propios tribunales de justicia, no pagaban impuestos y ocupaban los altos cargos del reino, ¿vale? La nobleza y el clero. En cambio, el pueblo llano, los no privilegiados, que eran más del 90% de la población, los no privilegiados o pueblo llano, eran más del 90% de la población, pues estos trabajaban, eran campesinos, artesanos, comerciantes, sirvientes, y pagaban impuestos, muy importante, tanto al señor feudal como a la iglesia, ¿vale? Y el de la iglesia se llamaba el diezmo, ¿vale? Muy importante que sepan lo que es el diezmo, que era el tributo, el impuesto que se le pagaba a la iglesia, que era la 10ª parte de todo lo que tuvieras, ¿no? Entonces, si tú tenías 10 ovejas, se llevaba una a la iglesia, ¿no? Eran personas muy vulnerables, sobre todo los campesinos que practicaban una agricultura de bajo rendimiento, con técnicas poco avanzadas y barbecho, ¿no? ¿Sabemos lo que es el barbecho? El barbecho es dejar a la tierra descansar, por así decir, que no se puede cultivar todos los años una tierra porque se agota, porque no crecen las cosas ahí. Entonces, cada 2 años o algo así, a una tierra que ha sido cultivada y explotada hay que dejarla en barbecho, lo cual quiere decir es 1 año sin cultivar esa tierra, ¿no? Entonces, claro, cuando se dispone de suficientes tierras, se va dejando reposar, se va dejando en barbecho de manera rotativa un trozo de tierra y luego, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una tierra, la dividimos así y dejamos esta en barbecho, ¿no? Pues al año siguiente vamos a plantar aquí y aquí dejamos esta en barbecho, ¿no? Y plantamos aquí, ¿no? O sea, de manera que se puede dejar recuperarse, dejar descansar a la tierra para que vuelva a recuperar sus nutrientes, ¿no? Pero eso no es muy económicamente productivo, ¿no? Hasta que no se descubren los fertilizantes no se puede evitar el barbecho. El barbecho era algo obligatorio. Cualquier adversidad, heladas, sequías, lluvias torrenciales, podía provocar malas cosechas y hambrunas, ¿vale? Aquí tenemos la pirámide, ¿no? Cómo está el pueblo llano o el tercer estado, ¿no? Que eran la burguesía y los campesinos, que son no privilegiados, ¿no? Y luego los privilegiados, pues que son el rey, los nobles y el clero, ¿vale? El bajo clero, en principio, un curilla, un cura de pueblo, pues tampoco es que tenga mucho dinero ni poder, pero aún así no paga impuestos y dispone de la protección de la iglesia, ¿no? Bien, hay que diferenciar un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la sociedad, ¿vale? Vamos a diferenciarlo porque, aunque se parece mucho, no es lo mismo, ¿vale? Las clases sociales actuales son 3, alta, media y baja, y se puede pasar de una a otra en función del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres muy humildes, ¿vale? Sin embargo, en la Edad Media no había ascensor social, no se podía ascender si uno era plebeyo, si era un villano, si era alguien del pueblo llano,
¿vale? Alguien que no fuera privilegiado podía quizá acumular algo de dinero, pero nunca iba a ser ni dueño de una tierra ni dueño de nada, ¿vale? O sea, la sociedad estamental no permitía ascensos ni cambios entre estamentos, ¿vale? En la Edad Media, vamos a poner esto de que no había ascensor social, el que nacía noble o campesino no podía cambiar su situación, salvo lo único sí que se podía hacer era ingresar en la iglesia, si es que le dejaban, y ahí pues ya no podía tener hijos, no podía, ¿no? Una persona que entra a la iglesia ya se dedica a la iglesia y ahí pues de ahí no puede salir, por así decir. Vale, vamos a ver algo de la ciudad medieval. El renacer de las ciudades en Europa, ¿vale? Entre los siglos XII y XIV se produjo un fuerte crecimiento de la población en Europa occidental, que pasó de 45 a 75 millones. La principal causa fue la reducción de las tasas de mortalidad debido a menos violencia y mejor alimentación. Entonces vamos a subrayar qué pasa aquí con las ciudades. Entre los siglos XII y XIV, ¿vale? Del año 1100 al año 1399. ¿Vale? Se produjo un fuerte crecimiento de la población. No vamos a pensar en cifras, pero que, bueno, pues que hoy en día somos muchísimos más millones, ¿no? La principal causa fue la reducción de las tasas de mortalidad debido a, pues vamos a poner debido a menos violencia, ¿vale? Desapareció el peligro de las invasiones, menos guerras y más seguridad en los caminos. Y mejor alimentación, mejora de las técnicas de cultivo, el arado de vertedera, ¿vale? Vamos a ver lo que es, ¿vale? El arado de vertedera, para que sepamos, pues es el que voltea, digamos, que va moviendo la tierra con algo que se mueve, ¿no? No solamente una reja que va arrastrándose por el suelo, ¿no? Vamos a ver alguna imagen más, ¿vale? Así es el arado de vertedera. Entonces esto, aunque es moderno, en la Edad Media, vamos a poner cómo era en la Edad Media, sí que tenía esta forma, de manera que volcaba la tierra hacia los lados de alguna manera, ¿vale? Este arado era mucho más eficaz que simplemente una reja recta, por así decir, que se arrastra por el suelo, ¿no? Esto, digamos, tenía una forma así como de cuchara que echaba la tierra para los lados, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el arado de vertedera, las colleras para animales de tiro, ¿no? Para que pueda tirar mejor el caballo, el burro, el mulo, ¿no? Que tiene que tirar del arado. Molinos de viento y de agua, ¿vale? Esto permitió un aumento de la producción agrícola y ganadera. Al haber más población se necesitaban más productos manufacturados, productos elaborados a partir de materias primas pero que sufrían algún tipo de transformación como ropas, cerámica, calzados, objetos de metal, etcétera, ¿no? Se necesitaban más productos manufacturados. Poco a poco se produjo una especialización de trabajos artesanales, se iban especializando alrededor del castillo feudal. Allí se intercambiaban los productos artesanales y agrícolas, por lo que con el paso del tiempo se fue viendo cierta aglomeración de la población, ¿vale? Se fue viendo cierta aglomeración de la población. Así comenzaron a aparecer nuevas ciudades en Europa. Estas ciudades recibían el nombre de burgo y sus habitantes los burgueses, ¿vale? Un burgo ya era una ciudad donde alrededor del castillo se habían formado muchas casas, talleres de artesanos, etcétera, ¿no? Sus habitantes, los burgueses, ya no se dedicaban tanto a la agricultura, sino a la artesanía o al comercio, ¿vale? Por estas actividades recibían unos ingresos en metálico sobre los que el señor feudal no tenía tanto control como sobre la producción de los campesinos. Se podía esconder el dinero. En cambio, la producción de una huerta pues no se podía esconder muy bien.
Vamos a poner que recibían unos ingresos en metálico, ¿vale? Que esto ya es bastante novedoso. Los reyes concedieron privilegios, fueros, a muchas ciudades, ¿vale? Los fueros eran las leyes para una ciudad en concreto, ¿no? O un territorio más o menos pequeño, eran los fueros, ¿no? Hoy en día todavía tenemos una provincia o comunidad autónoma en España que se llama Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Y foral viene de los fueros, y es que todavía se mantienen privilegios que tenían de la Edad Media. O sea, tienen leyes distintas en Navarra que en el resto de España, ¿vale? Entonces, los reyes concedieron privilegios, fueros, a muchas ciudades, lo que les permitió gobernarse por sí mismas, fuera del control de los señores feudales. Esa ciudad era, digamos, una ciudad autónoma, ¿no? Que tenía sus propias leyes. A cambio, las ciudades apoyaban al monarca con hombres y dinero cuando éste lo requería. O sea que una ciudad con sus fueros funcionaba más o menos como un feudo, como un territorio feudal. También tenía unas obligaciones para apoyar al monarca con hombres y dinero, pero esto que tenía sus leyes, ¿vale? El peso de la burguesía urbana se puso de manifiesto cuando los reyes crearon unas asambleas que aconsejaban a los monarcas en materia de leyes y principalmente de nuevos impuestos. Son las Cortes, Parlamentos o Estados Generales, que se llamaban así según el país, formados por la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades, ¿vale? Los reyes, vamos a poner esta oración. El peso de la burguesía urbana, el peso de la burguesía, se puso de manifiesto cuando los reyes crearon asambleas que aconsejaban a los monarcas, ¿no? En leyes y en nuevos impuestos, cómo gestionar el dinero, por así decir, ¿vale? Y estos se llaman cortes, parlamentos o estados generales, ¿vale? Formados por la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades, que estaban allí en estas cortes o parlamentos o estados generales, que es como se llamaba en Francia, l'état général, ¿vale? Estas asambleas no tenían el mismo poder que los parlamentos actuales. Hoy en día el Parlamento es el único capacitado para hacer las leyes. En la Edad Media el rey mantenía esta potestad y los parlamentos o cortes solo le aconsejaban y aprobaban los impuestos, ¿vale? Tras exponer al monarca sus posturas y reivindicaciones. Tampoco era democrática la representación que llevaban las ciudades al Parlamento. Muy al contrario, los representantes solían ser siempre miembros del patriciado urbano, ¿vale? Los representantes de las ciudades solían ser siempre miembros del patriciado urbano, los burgueses que controlaban el gobierno de las ciudades, que defendían sus propios intereses. O sea, que esto de estar aconsejando al rey para algo era para realmente beneficiarse ellos, ¿no? ¿Cómo era la vida en la ciudad medieval? Pues aquí tenemos otro apartado en cuanto a la ciudad, y es que el urbanismo era irregular, las ciudades no tenían planificación, ¿vale? La ciudad constaba de murallas, plaza catedral, ayuntamiento, lonjas, que eran mercados, ¿no? O donde se vendía lo que se traía, ¿no? Barrios por actividad económica o religión, la judería y la morería, calles estrechas, sin alcantarillado, arrabales, que eran los barrios extramuros, ¿no? Bueno, pues eso era cómo era una ciudad medieval en cuanto a su urbanismo. Estaban gobernadas por el patriciado urbano, que acabamos de decir, que eran los ricos comerciantes, banqueros y nobleza que estaba ya metida en la ciudad. Centros comerciales y artesanales, ¿vale? Las ciudades eran grandes centros comerciales y artesanales. Y esto tenía que ver con el número de habitantes. Las ciudades que tenían estos lugares de comercio, no pensemos en un centro comercial hoy en día como hoy en día, ¿no? Eran locales y tiendas aglomeradas, ¿no? Pues era para ciudades de unos 15.000 a 30.000 habitantes, pero había ciudades como París y Córdoba que tenían más de 200.000 habitantes, ¿no?
Entonces también había ahí grandes lugares para el comercio. Los artesanos se organizaban en gremios. Muy importante que sepamos esta palabra, los gremios, que eran organizaciones, digamos, de monopolio de una cierta profesión. Gremio de curtidores, gremio de astilleros o carpinteros, ¿no? Gremio de herreros, ¿vale? O sea, los gremios se organizaban en gremios y esto hacía que hubiera calles con ese nombre: curtidores, peleteros, tejedores. Hoy en día tenemos la Ribera de Curtidores en Madrid, ¿no? Por ejemplo. Las ciudades dan origen a un nuevo grupo social, la burguesía, que ya hemos dicho, ¿vale? Que vive de la venta de sus productos porque son comerciantes y ganancias de sus negocios. Se divide en alta y baja burguesía. Y con ellos viven nobles, eclesiásticos y multitud de gente humilde como criados y mendigos, que van a estar alrededor de la burguesía. Los habitantes de una ciudad eran libres, ¿vale? No eran exactamente siervos de un señor feudal. La ciudad tenía sus fueros, sus leyes, y por tanto se protegía a sí misma, ¿vale? No estaban sometidos a un señor feudal. Esto lo preguntaré en el examen. Si un siervo conseguía vivir un año en una ciudad sin ser detenido por su señor, quedaba liberado de su servidumbre. Esto es muy importante, ¿vale? Un siervo que estaba sometido a un señor feudal, si entra en una ciudad y no le encuentran, ya se convierte en ciudadano de esa ciudad y ya no es un siervo, ¿no? Se decía que el aire de la ciudad hace libres a los hombres, ¿vale? En las ciudades importantes se construyen catedrales, ¿vale? Se construyen catedrales que son templos cristianos donde tiene su sede o cátedra, que significa silla directamente, el obispo de la diócesis, ¿no? Los territorios gestionados por la Iglesia se dividen en diócesis y en una diócesis pues hay un obispo, ¿no? Entonces, donde hay un obispo hay una catedral, que siempre suele ser una iglesia más grande, pero lo importante es que hay ahí un obispado, ¿no? En las ciudades medievales surgen a partir del siglo XII las primeras universidades también. Universidades de distintas materias, ¿no? Normalmente de teología, ¿vale? Donde se estudiaba para la Iglesia, pero luego de otras cosas también, como las de Bolonia, Oxford o Salamanca. Vale, entonces aquí tenemos una vista de Toledo, que es una ciudad que mantiene el trazado irregular típico de una ciudad medieval. Como podemos ver, así alrededor del río Tajo, ¿no? Aquí está el Alcázar, la catedral, etcétera. Vale, entonces aquí vemos un esquema inventado de una ciudad medieval también, donde tenemos el castillo, la catedral, ¿no? Que está aquí, ¿vale? Que casi no se ve. También solía haber un hospital, que era un centro de salud, por así decir, pero que normalmente monjes o monjas eran los que iban allí a trabajar con los enfermos, ¿eh? Ayuntamiento, la lonja, ¿no? Aquí vemos estas tiendas de colorines que casi no se ve en la imagen, pero esto es el mercado, por así decir. Muralla, siempre tiene que haber muralla, un barrio judío, el arrabal que está fuera, ¿no? Que son ya zonas fuera de la muralla, ¿vale? Hospedería, ¿no? Pues bueno, en fin. Aquí dice que busquemos en internet imágenes de la ciudad francesa de Carcassona y vemos el parecido, ¿vale? De esta imagen. Entonces, voy a poner Ciudadela de Carcassona para que se vea a lo que me refiero, ¿no? Entonces, fíjense en esta imagen, ¿no? Cómo se parece esta disposición de aquí, o sea, un perímetro amurallado, una forma más o menos ovalada, irregular, ¿no? Y dentro va a haber un castillo, una catedral, ¿no? Pues aquí está el castillo, aquí no es una catedral en este caso porque allí no hay obispo, pero sí que reúne el parecido, ¿verdad? Bueno, y
Y luego ya entraríamos en la crisis del siglo XIV y el camino hacia la Edad Moderna, ¿no? Cómo va a cambiar la situación en el siglo XIV, ¿vale? Entonces hablaremos de la peste y luego ya pasaremos a la península ibérica. Yo creo que lo puedo decir en unos minutos esto. Vale. Pues la crisis en el siglo XIV y el camino hacia la Edad Moderna, que es que ocurre que pese a la prosperidad de las ciudades y los ligeros avances que se habían producido en la agricultura, Europa no estaba preparada para soportar el importante crecimiento demográfico, ¿vale? No está preparada, que se produjo entre los siglos XI y XIII. La naturaleza seguía pesando mucho sobre la agricultura, de forma que una racha de años más lluviosos y fríos de lo normal o un periodo de sequías prolongadas resultaban catastróficos, ¿vale? De vez en cuando había hambrunas. Fue precisamente esto lo que sucedió en el siglo XIV y lo que provocó una gran crisis, ¿vale? En el siglo XIV hubo una gran crisis. Las malas cosechas produjeron hambrunas continuadas entre la población. Y la población se debilitó ante las enfermedades de forma que las epidemias que siempre acechaban a los europeos se propagaron con mayor rapidez. Entre 1348 y 1350 Europa sufrió la peor y más mortífera de estas epidemias, la peste negra, ¿vale? La peste negra se llamaba también la peste bubónica, ¿no? Entonces, no sé si tendremos aquí cómo salían bubas, que son bultos que salen en las ingles y en las axilas, terribles, ¿no? Y pues se propagaba a través de parásitos que tenían las ratas. Las ratas no eran las que transmitían realmente directamente la enfermedad, sino que se transmitía a través de bacterias que tenían los piojos de las pulgas, ¿no? Por así decir, ¿vale? Entonces, en esto también contribuyó un papa que por una superstición se dedicó, o sea, mandó matar gatos, mandó matar todos los gatos que hubiera. Entonces hicieron un exterminio de gatos por todas las ciudades y por todas partes, y claro, así proliferaron muchísimo las ratas, y las ratas causaron la peste negra, ¿no? Haciendo que muriese 1 de cada 3 personas, 1/3 de la población. Entonces, cuando hablaban del COVID y tal, como que murió mucha gente y tal, esto no tiene nada que ver con la peste negra, que fue un verdadero exterminio de gente, ¿no? El impacto demográfico, muerte del 30 al 40% de la población europea, ¿vale? De 73, pasaron a 45.000, o sea, de 73.000 habitantes pasaron a 45.000 en ciertos lugares, ¿no? El impacto económico, menos población, menos demanda, paralización de la artesanía y del comercio, abandono de campos, reducción de la producción agraria, subida de precios y salarios, los salarios que los tuviera, ¿no? Impacto social, señores feudales suben impuestos y prohíben abandonar feudos, con lo cual hay revueltas antiseñoriales, ¿no? Porque la gente se quería ir de las tierras de los señores y los señores no les dejaban porque tenían que trabajar, ¿no? La disminución de artesanía y comercio, pobreza en ciudades, ¿no? Disminución de artesanía y comercio trae pobreza a las ciudades, con lo que hay revueltas urbanas. La ausencia de explicación científica de la pandemia da intolerancia hacia grupos considerados culpables. Echa la culpa a los judíos, a los moros o a quien sea. Impacto en las mentalidades, pues la peste se cree que es un castigo divino, con lo cual se fomenta el fanatismo religioso, hay procesiones de gente azotándose para expiar pecados y danzas de la muerte, que era un tópico literario, digamos, una forma de decir que la muerte se lleva a todo el mundo. Además, fue un periodo de guerras como la Guerra de los 100 años, ¿vale?, entre Gran Bretaña y Francia, de 1337 a 1453. O las guerras civiles que asolaron Castilla entre los siglos XIV y XV, ¿vale? Guerras civiles en Castilla, en donde intervinieron también Francia e Inglaterra incluso. O sea que Castilla fue también escenario de una guerra entre gentes de distintas procedencias.
Sin embargo, a finales del siglo XV se estaban consolidando importantes estados como Gran Bretaña, Francia, Portugal y España, ¿vale? A finales del siglo XV es cuando se forman los estados, por así decir, caracterizados por un fuerte poder de los reyes, que ya unifican todo, que controlan la política, la economía, los impuestos son recaudados por agentes de los reyes y el poder militar, ejércitos que dependían del rey y no de los señores feudales. Ya había ejércitos reales, que eran del rey, ¿vale? No tenía que depender el rey tanto de los nobles. Y a finales del siglo XV, Europa se encontraba a las puertas de una nueva era, la Edad Moderna. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí para continuar el próximo día con la península ibérica.